Mapaches, hoy os traigo un tema muy importante del core del sistema del Pay and Play. Hoy vamos a hablar de la reducción de daños, de la penetración de armadura y de la defensa persistente. Hoy vamos a hablar de las armaduras. El uso de armadura otorga a su portador una protección en forma de reducción de daños. Para tener ese concepto claro, hay que entender que en el sistema del Pay and Play el daño viene producido por el arma, de forma que cuando recibes un impacto te van a causar tantos puntos de vida como daño tenga el arma utilizada para ese ataque. Y aquí es donde entra la reducción de daños. La espada, que es el arma estándar, tiene 3 puntos de daño. Si el ataque que te han producido te impacta, en un principio te causaría esos 3 puntos de vida. Pero la reducción de daño, según tu armadura, va a restar ese daño del arma. De forma que si tú tienes una armadura de placas de reducción de daño 3, te va a proteger contra los ataques de una espada. ¿Cómo? Entonces no hay nada que hacer, llevar armadura tan muchetao. Dale a like si quieres ver a Pacho con armadura. Pues sí, llevar armadura es muy eficiente para no recibir daños, Pache. Pero llevar una buena armadura significa que llevas mucho peso y con eso se traduce en cansancio y también en que eres más torpe a la hora de realizar las acciones. Todo el mundo puede llevar la armadura, no depende de ninguna clase ni tiene ningún requisito, tan solo es ponértela. Y según la composición y los materiales y el diseño de la armadura, va a tener un tipo de penalizaciones u otro. Vamos a ver unos ejemplos sencillos. La armadura de cuero tiene una reducción de daños 1 y tiene un sobrecoste de más 1 a la energía al inicio de cada ronda que tú estés utilizando esta armadura. Una armadura de cuero tachonado o una armadura de placas ya te otorgan una reducción de daños 2. Pero ahora tienes un coste de más 1 acción y más 2 energías al inicio de cada ronda que lleves puesta esta armadura. Además, te reduce en una casilla la cantidad de movimiento que haces al realizar un sprint. La armadura te hace un poco más torpe y te hace cansarte más. Y una armadura de placas, que te otorgaría generalmente una reducción de daños de 3, tiene un penalizador superior. También tiene un sobrecoste de más 1 acción y ahora de más 3 de energía cada vez que empiezas la ronda con esa armadura puesta. Y además, ahora te penaliza 2 casillas a la hora de sprintar y 1 casilla a la hora de correr. De manera que sí, un personaje que lleve vestido una armadura de placas es muy resistente, pero es un poquito más torpe porque tiene que gastar esa acción cada turno, se cansa más porque tiene que gastar esas 3 energías cada turno y es un poquito más lento porque a la hora de moverse a pie no, pero a la hora de correr o salir corriendo sprintando tiene sus casillas reducidas en movimiento. Pero no os preocupéis, para esto hay varias soluciones sencillas. La primera es comprarse las cartas de la habilidad de armaduras, que van a reducir esas penalizaciones para que nuestra carga o nuestro cansancio no sea tanto al llevar esa armadura. Otra opción que tenéis es comprar una armadura de buena calidad que tenga reducidas esas penalizaciones por ella misma. Un ejemplo de esto último es armaduras de cuero que tienen una protección de reducción de daños 2 y solo tendrían el penalizador de 1 a la energía. Y otro ejemplo es una armadura de placas que tiene una reducción de daños 3 que por su diseño o composición no tiene ese coste tan elevado de gasto de energía. Quizás en vez de tener un más 3 cada turno, solo te consume 1 cada turno. De esta forma puedes llevar la armadura sin que te entorpezca demasiado, siempre y cuando puedas pagar esa armadura. Entonces, si Pacho tiene money, ¿puedo comprar su armadura totocha? Correcto, Pache. Hasta el punto que puedes llegar a conseguir armaduras que no tengan ningún tipo de penalizador. Si puedes pagarlas, claro. Pero volvamos a la reducción de daño y al daño que realiza cada arma. Una armadura de placas con una reducción de daños 3 contra una espada que causa 3 puntos de daño. ¿Esto significa que el que lleva armadura se vuelve inmune? Sí. No. ¿Ah? Porque existe una cosa que se llama penetración de armadura,
que básicamente lo que hace es reducir la reducción de daños de un objetivo. Si os fijáis, en algunos de los combates básicos hay una opción en los sobrecostes que es penetración de armadura. Esto lo que hace es que cuando impactas sobre un objetivo puedes pagar ese coste para evitar parte o la totalidad de la reducción de daños de esa armadura y así poderle causar más daño. Pagar este sobrecoste de penetración de armadura significa que te tomas el tiempo pertinente para impactar en un lugar donde la armadura no es tan fuerte o donde su reducción de daños es más débil. De manera que le penetras esa armadura y le causas un poquito más de daño del que sería de manera normal. Así que si eres un usuario de la espada y te enfrentas a un personaje, a un enemigo que lleve armadura de placas, muy posiblemente tendrás que hacer estas artimañas o pagar estos sobrecostes, porque si no, no vas a hacerle ningún daño. Otra forma de obtener esta penetración de armadura es por algunas habilidades que la puedan otorgar o por algunas armas concretas y específicas que ya tengan esta penetración de armadura dentro de serie. Aún tenemos ahora que hablar de un concepto más en este embrollo de las armaduras, que es la defensa persistente. Inicialmente la armadura solo te otorga reducción de daño, pero según su diseño y calidad pueden llegar a otorgar una cosa llamada defensa persistente. Y como su nombre indica, esta defensa es constante y nunca se pierde pase lo que pase. Un ejemplo rápido y sencillo. Monet, por ejemplo, se enfrenta, da igual que sean a 3 Hysterions, 4 arqueros y 3 Imps, da igual. Siempre que algún enemigo ataque a Monet, su defensa persistente se va a sumar a la defensa que tenga en ese momento. Así que si una armadura otorga una defensa persistente de 1, siempre, cada vez, cada enemigo que produzca un ataque sobre ti, tú vas a tener como mínimo un 1 a la defensa. Algunas armaduras se especializan en otorgar protecciones extras frente a un tipo concreto de daño. Para poner un ejemplo sencillo, una armadura de placas, que su reducción de daños normal es 3, puede tener una reducción de daños 4 contra proyectiles o perforación y una defensa persistente de 1 contra ese mismo tipo de daño, contra proyectiles o perforación. Eso significa que la reducción de daños para todas las armas físicas va a ser 3, pero cuando le disparen un proyectil o una arma de perforación va a ser de 4, además de tener ese más 1 de la defensa persistente. Y esto nos lleva a otra parte del core del Play and Play, que son los tipos de daños. Si os fijáis en las armas, veréis que cada una de ellas, aparte de decir cuánto daño causan, acompaña un tipo de daño. Por ejemplo, una espada causa 3 puntos de daño de filo. Una flecha causa 2 puntos de daño de perforación. Una maza causa 3 puntos de daño de aplastamiento y así sucesivamente. Cuando una armadura no especifica nada, significa que su reducción de daño sirve para todos los tipos de daños físicos. Si en alguno de ellos lo especifica, por ejemplo una armadura de cuero tachonado que tenga una reducción de daños 2, pero tenga una reducción de daños 3 contra filo, entonces para ese tipo de arma, para ese tipo de ataque, se cambia a esa reducción de daño. Pero tranquilos, porque estas armaduras no son todopoderosas, ya que aparte de los tipos de daño habituales, filo, perforante, contundente, etc., existen también el tipo de daño mágico, magia en general, y los elementales de fuego, hielo, viento, agua, tierra y luz, a los cuales generalmente estas armaduras no suelen tener protección. Y esto hace, a excepción de armaduras específicas, que los tanques sean muy resistentes en el combate físico, cuerpo a cuerpo, o incluso contra los arqueros con proyectiles, pero que tengan serios problemas contra aquellos que son usuarios de la magia, ya que sus armaduras no acostumbran a tener reducción de daños contra estos elementos, y si los tienen, suelen ser poca reducción. También puede darse el caso que alguien se haya comprado exclusivamente una armadura que le dé reducción de daños 3 contra el tipo fuego. Entonces, contra el tipo fuego estará cubierto.
pero no contra los otros tipos, y ya veremos si contra los tipos de físico, filo, contundente, perforación, etc. Así que el tema de las armaduras en el Paint and Play es bastante amplio y complejo para que podáis jugar con todos esos elementos que os he comentado. Podéis compraros una armadura básica y estar protegidos contra la mayoría de efectos físicos, o podéis compraros una más de diseño y tener un extra en algún tipo de daño concreto, o podéis encantar las armaduras para que protejan contra los daños de tipo mágico, ya sea fuego, hielo, viento, etc. Hacedlo como queráis, o más bien como podáis, porque en este mundo del Paint and Play hay enemigos muy diversos que tienen multitud de ataques diferentes y va a ser muy complicado, por no decir imposible, estar protegido contra todo tipo de daño. Así que si os gusta todo este tema de las armaduras, aquí tenéis una buena ensalada para poder elegir cuál es la mejor armadura en cada momento o frente a cada tipo de enemigo. Quizás tengáis más de una armadura en casa y escojáis una u otra según el lugar donde os vayáis de aventuras. Mientras vosotros os ponéis la armadura y probáis qué tal funciona, yo voy a grabar el próximo vídeo, que ya os puedo adelantar ahora, que va a ir sobre los escudos, una forma adicional de protegerte contra los ataques. Hasta entonces, un saludo, y si os ponéis la armadura, no hagáis muchos esfuerzos, que después entráis en fatiga y la liamos parda.